Le invito a que me pueda acompañar ahí en su Biblia, en el libro de Hechos, versículos 3, verso 19. Cuando lo tenga, me dice amén. Gracias. Leemos la palabra de Dios. Dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Quiero que me acompañe conmigo esta segunda parte donde dice: para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Creo que muchos de nosotros hemos experimentado tiempos buenos y tiempos malos, tiempos de escasez, tiempos de desesperanza, tiempos de malas noticias, de amargura, pero también hemos experimentado buenos tiempos, unas temporadas que son muy buenas, donde todo nos sale bien. Pero la palabra de Dios dice que nuestro Señor Jesucristo, que es el autor y consumador de nuestra fe, vino a cambiar la vida de la gente. Y hoy vamos a ver algunos ejemplos de cómo Dios torna, cómo Dios cambia la situación de las personas. Yo soy uno de ellos, donde Dios cambió mi vida y nos dio un tiempo nuevo. Y por eso es que me encanta la última frase que leímos: para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y yo soy bastante de repetir esto y de decir que Dios tiene un nuevo tiempo para usted y para mí. Aún no solamente a los que vienen por primera vez o a los que son nuevos en el Evangelio, sino incluso a los que ya tenemos algún recorrido. Dios tiene cosas nuevas para nosotros. Así que si usted viene con el anhelo, con el deseo de un tiempo nuevo en su vida, Dios está aquí esta noche para desatar cosas en su vida. Dios está aquí esta noche para romper cosas que han estado ahí en su vida y que no lo dejan operar libremente, que no lo dejan alcanzar la plenitud que Dios tiene para usted. Dice que Dios tiene una vida abundante en nosotros, pero no se refiere solamente a la vida eterna, que va a pasar cuando muramos, sino aquí en la tierra usted puede disfrutar de muchas cosas que Dios tiene para usted y para mí. Y yo quiero que usted me levante la mano si usted cree que Dios tiene un nuevo tiempo para su vida. Y dígale: yo creo que Dios tiene un nuevo tiempo para mi vida. Y así será. Y digo que Dios cambia las cosas en nuestra vida. Dios torna las cosas malas en la vida de nosotros. Las torna, muchas veces el sufrimiento lo torna para bien. Muchas veces nuestro dolor, nuestra amargura. Y quiero que haga un recorrido conmigo en el Evangelio de Mateo capítulo 8. Y vamos a ver algunas cosas que nuestro Señor Jesús hizo. Pero cuando digo hizo, es para recordarle las cosas que Él una vez hizo, pero también para decirle que Él está vivo y que Él la sigue haciendo hoy y la va a seguir haciendo siempre. Como dice Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Dice ahí en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 8, del 1 al 4, narra la historia de un leproso. Dice el versículo 2: un leproso viene a Jesús diciendo, y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y el versículo 3 dice: Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció.
Y me quiero enfocar en esto y lo voy a repetir ahorita en la noche. Jesús tocó a ese hombre y le dio un nuevo tiempo. Jesús tocó a un hombre que nadie quería tocar. Jesús tocó a un hombre que estaba apartado de la sociedad. En aquellos tiempos la lepra era una enfermedad sumamente contagiosa. Y lo que casualmente pasa ahora con el COVID, cuando alguien es contagiado lo apartan. Así pasaba con los leprosos, los separaban, los sacaban de su casa, los sacaban de la ciudad a ciudades de refugio con otros leprosos. Nadie podía tocarse, nadie podía tocarlos, nadie podía acercarse a ellos. Y si un leproso tocaba a alguien que estuviera sano, se consideraba inmundo por la ley. Pero me maravilla Jesús, que Jesús tocó a alguien que nadie lo quería tocar. Y yo no sé cómo viene usted esta noche, pero si usted tal vez anda por esas calles donde usted se siente que no tiene el afecto, que no siente el aprecio de las personas que deberían amarlo, que deberían quererlo, o que deberían tenderle una mano hacia usted, Jesús está aquí esta noche. Y Él quiere tocarlo y Él quiere tornar eso que le afecta, eso que lo separa de los demás y atraerlo hacia Él. Y dice que Jesús, el 3 dice, extendió la mano y le tocó y le dijo, sé limpio. Y dice que al instante su lepra desapareció. Un nuevo tiempo para la vida de este hombre. Era un hombre que tenía años de no ser tocado. Un hombre que tenía años de que nadie le daba la mano, que nadie le daba una palmadita y mucho menos un abrazo de su esposa, tal vez sus hijos, un beso. Era un hombre que estaba olvidado, estaba postergado. Pero repito, Jesús toca a aquellos que nadie quiere tocar. Jesús, en su inmenso amor, en su misericordia, Él se acerca a aquellos que son desechados por la sociedad, aquellos que ya no hay esperanza en ellos, y Dios les da esperanza. Y me encanta Jesús. Yo particularmente admiro muchos hombres de Dios y yo digo, wow, pero no quiero ser como ninguno de ellos, yo quiero ser como Jesús. Me encanta Jesús, me encanta Jesús. Sigamos, siempre en el capítulo 8, en el verso 14, el título dice, Jesús sana a la suegra de Pedro. Dice, Jesús vino a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre y tocó su mano y la fiebre le dejó y ella se levantó y le servían. Jesús sanó la suegra de Pedro, una mujer que estaba postrada, una mujer que estaba con fiebre. Y así hoy hay mucha gente que está, tal vez no con una fiebre física, no tal vez con una enfermedad física, pero está con la fiebre del pecado. Están con el pecado encima y son cosas que lo hacen postrarse en la vida. Son cosas que lo hacen romper su familia, son cosas que lo hacen quebrar emprendimientos, negocios, son cosas que lo hacen soltar estudios, son cosas que muchas veces nos hacen desviarnos de aquellos que un día anhelamos. Que un día anhelamos. Pero dice que llegó Jesús y la tocó y aquella mujer se levantó. Se levantó aquella mujer. Vea más abajo en el versículo 16. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Y me encanta porque Jesús podía sanar a uno como podía sanar a muchos. Podía sanar enfermos como podía restaurar endemoniados, trayendo un nuevo tiempo para ellos. Y es a lo que Jesús vino a esta tierra, a darnos un nuevo tiempo. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado la vida de su Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda. O sea, que el que estaba perdido encuentra el camino. Aquel que estaba postrado, Él lo levanta. Y me encanta Jesús. Me encanta Jesús. En el Evangelio de Marcos, acompáñeme a Marcos, capítulo 5.
En el verso 2 dice: y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas. ¿Y saben qué pasó? Llegó Jesús y lo tocó. ¿Y cómo quedó el hombre? Ve el versículo 15. La segunda parte dice el 15, perdón: vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y al que había tenido la legión. ¿Cómo lo encontró? Sentado, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y es lo que Jesús hace en la vida de las personas. Aquel que pasaba gritando en la calle, aquel que le tenían miedo, dice que lo ataban con cadenas y las cadenas no lo podían detener porque era tanta la fuerza, era tanta la agresividad, porque era atormentado por una legión de demonios. Y es lo que el Señor quiere, hacer libre a la gente. Es lo que el Señor quiere, cambiar la opresión que alguien tiene por la libertad que Él puede dar en Cristo. Y por eso es que voy a repetir esto bastante: Jesús llega y lo toca y lo encuentran sentado, vestido y en su cabal juicio. Ese es el Jesús que usted y yo conocemos y al cual admiramos y al cual anhelamos. Y por eso le decíamos en la oración: te anhelamos, estamos desesperados por ti, porque ese debería ser nuestra actitud hacia Él. Estar desesperados, estar hambrientos, sedientos de Él, de su presencia, del toque de su mano, de lo que Él puede hacer a favor de nosotros. Como le dije al inicio, Jesús no solamente vino para darnos una vida eterna, una vida después de la muerte. Él quiere que aún en esta vida usted tenga abundancia de las cosas que Él quiere hacer en su vida. Él quiere darle paz, Él quiere llenarlo de amor, Él quiere restaurar su vida, Él quiere darle un camino lleno de esperanza, con un futuro, con un porvenir. Esas son las cosas que Jesús quiere hacer con usted y conmigo. Siempre en Marcos, en el capítulo 5, váyase al versículo 25 al 27, dice, esta es muy conocida, dice: pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Y cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. ¿Y saben qué pasó? Un tiempo nuevo para la vida de esta mujer. Un tiempo nuevo para la vida de una mujer que también por su enfermedad había sido desechada. Ella no podía cocinarle a su familia, ella no podía ir al templo, ella no podía tener relaciones con su esposo a causa de su enfermedad. Ella estaba abandonada, pero dice que ella lo había gastado todo. Ella había hecho todo lo que tenía a su alcance. Y estaba, como decía la canción, estaba desesperada. Desesperada por Él, desesperada por un toque de Jesús. Y muchas veces así tenemos que venir nosotros, desesperados por ver qué Dios hace en nuestra vida. Desesperado por descubrir qué es lo que Dios va a hacer a continuación con nosotros. Siempre en el Evangelio de Marcos, acompáñenme en el versículo 46. Y nos habla de Bartimeo. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Ten confianza, levántate, Jesús te llama. 50. Él entonces, arrojando su capa, se levantó
y vino a Jesús. Y esto es lo que estoy hablando, que usted pueda tener expectativas de lo que Dios puede hacer. Había un hombre que escuchó hablar de Jesús, él no lo miraba, él no tenía vista, pero escuchó de Jesús y había escuchado las cosas que Jesús venía haciendo. Y él decide, en medio de la multitud, en medio de todos los obstáculos que podía presentarse, clamar a Jesús diciéndole: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y yo quiero decirle que hay alguien que es vasto en misericordia. Es alguien que no se cansa de hacerle misericordia a la gente, no se cansa de hacerle bien a la gente, y ese se llama Jesucristo. Yo no sé qué situación esté atravesando, yo no sé por qué cosas en su vida esté pasando, pero Él quiere hacer misericordia en su vida y en la mía, en su vida y en la mía, en su vida y en la mía. Acompáñeme al Evangelio de San Lucas, capítulo 6, perdón. Capítulo 6, versículo 6. Dice la palabra: aconteció también en otro día de reposo que él entró en la sinagoga y enseñaba, y estaba ahí un hombre que tenía seca la mano derecha. Y este era un hombre que una mano le funcionaba y la otra no. Era un hombre que unas áreas de su vida funcionaban pero otras no. Era un hombre que probablemente le iba bien en su trabajo, pero en su familia le iba mal. Era un hombre probablemente que en sus estudios le iba bien, pero económicamente le iba mal. Una cosa le funcionaba y la otra no. Y muchas veces así nos pasan a nosotros. Hay cosas que funcionan, otras no. Usted puede tener relaciones muy buenas con sus amistades, pero en su casa no funciona la cosa. Y es ahí donde Jesús quiere llegar. Y dice que este hombre pasaba por estas cosas. Y llegó Jesús a solucionar las cosas que no le funcionaban. Y es lo que quiere hacer Jesús. Es lo que hace. Es lo que hizo, es lo que hace y es lo que va a seguir haciendo. Yo le animo a que tenga expectativa. Yo no sé por qué cosa estará pasando usted, pero estas cosas las sigue haciendo nuestro Señor Jesucristo. Un capítulo adelante, en el versículo 7, el capítulo 7, verso 12. Me sorprende este relato de la Biblia porque es bien crudo, pero el final es glorioso. Dice: cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, y aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron y dijeron: joven, a ti te digo, levántate. 15. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Imagina el cuadro: van a enterrar al muchacho, va la madre con su hijo en un ataúd y él me imagina el dolor, imagina el dolor de la madre, el dolor de los familiares, los vecinos, los compañeros del muchacho. Y venía Jesús de hacer milagros. Venía otra caravana acompañando a Jesús. Venían alegres porque iban con Jesús. Venían alegres porque Jesús venía a hacer maravillas. Venía de sanar enfermos. Venía a hacer cosas maravillosas. Y se encuentran aquellas dos caravanas. Y si puedo decir, para suerte de aquella mujer, iba pasando Jesús. Y le dio vida a aquel que estaba muerto. Este fin de semana hicimos la celebración del culto del domingo de resurrección y celebrábamos que nuestro Señor Jesús no solamente murió, sino que también resucitó. Y a través de que Él ha resucitado,
Él ha dejado, Él ha vencido la muerte, Él ha vencido todas aquellas cosas que nos estorbaban para acercarnos a Él directamente. Y yo creo que es un llamado para la iglesia a que sigamos haciendo las mismas cosas que Jesús hacía. Jesús ya no está entre nosotros. Y mire cómo es la cosa. Jesús se multiplicó en 11, después en 120, y después se multiplicó en 5,000, en 3,000, hasta que el Evangelio llegó hasta estas tierras. Y adivina quién le toca seguirlo. Nos toca a usted y a mí. Nos toca a usted y a mí hacer estas mismas cosas. Él dijo, mayores cosas harán ustedes. Y si usted lo cree, si usted se va empoderado de esta palabra, le aseguro que su vida, el ministerio, la paera va a ser totalmente diferente. Lucas 8:41 dice, entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única como de 12 años que estaba muriendo, y mientras iba la multitud le oprimía. Jairo tenía una hija, 12 años tenía la niña. Pero imagínense, acude a los pies de Jesús, y en el verso 50, mire lo que le dice Jesús, no temas, cree solamente y será salva. Al llegar Jesús, le dio un nuevo tiempo a la hija de Jairo. A la hija de Jairo. Aquí acaba la pesadilla de Jairo. Jairo estaba sufriendo. Jairo se postró a los pies de Jesús, hizo un cuadro ahí en medio de la calle, en medio de la gente que seguía a Jesús, para que Jesús fuera a su casa, y le dijo, Jairo, no temas, cree solamente. Cree solamente. Voy a terminar estos relatos en el Evangelio de San Juan, capítulo 5. Donde habla el paralítico de Betesda. Era un hombre que tenía 38 años de estar del lado de un estanque, pero siempre alguien llegaba primero, haciéndolo perder la posibilidad de que él pudiera ser sano. Y repito, llegó Jesús, lo sana, termina el tiempo del dolor, termina el dolor para un hombre que tenía 38 años de sufrir, 38 años de perder todos los días, 38 años de perderlo todo, 38 años de intentarlo, y comienza a vivir un tiempo nuevo, gracias a la obra del Señor Jesucristo. Todo esto que les mencioné son relatos breves y sencillos. Digo sencillos porque para él era sencillo, de los milagros que Jesús hacía. Y me asombra porque Jesús no era político, pero hacía temblar a los reyes. Jesús no era médico y sanaba enfermos. Jesús no era abogado, pero sabía de leyes. La sola presencia de Jesús marcó la historia en dos. Ahora hablamos en la historia antes de Jesús y después de Jesús. ¿Y por qué le cuento todo esto? Porque el enemigo, en su intento, planeó matar a Jesús porque Jesús le hacía bien a la gente. Y es todo lo contrario de lo que él quiere hacerle a usted y lo que me quiere hacer a mí. Jesús le hace bien a la gente. El enemigo quiso acabar con la vida de Jesús, pensó que acabando con la vida de Jesús, pensó que al crucificarlo, pensó que al meterlo en una tumba iba a acabar con lo que Jesús venía haciendo. Pero Jesús obedecía a un propósito mayor. Jesús obedecía a un propósito divino. Jesús, cuando dijo consumado es, estaba cumpliendo parte del propósito que Dios tenía para él. Pero mire lo que dice Lucas 23:46, y me asombra porque las cosas que Jesús hizo son tan maravillosas, que son para usted y para mí hoy. Y en este versículo a mí me asombra porque de un versículo a otro cómo cambia. Dice Lucas 23:46, si usted puede ver en su Biblia.
Fueron las últimas palabras de Jesús. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho eso, expiró. Y si puede avanzar al primer versículo del siguiente capítulo, dice: en el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Me encanta porque dice: al comienzo de una semana Jesús resucitó. Al comienzo de un nuevo día Jesús resucitó. Ese Jesús del cual estamos hablando, ese Jesús que lo fueran a buscar a la tumba y que ya no estaba, es el mismo Jesús que está hoy aquí. El mismo Jesús que quiere obrar en su vida y que ha empezado a obrar en su vida. Y usted no está aquí por casualidad, usted no está aquí porque lo invitaron, usted no está aquí porque tal vez usted dijo: no tengo nada que hacer. Usted está aquí con propósito de Dios. Y Él sigue viviendo hoy en medio de nosotros. Y lo que le quiero declarar hoy es que el Señor Jesús tiene un nuevo tiempo para usted hoy. Es el mismo Jesús que murió, es el mismo que resucitó y es el que todavía le sigue haciendo bien a la gente. Si usted puede creer hoy que Él tiene un nuevo tiempo para su vida, le aseguro que usted puede levantarse de las cosas que lo tienen postergado y las puede revertir por el poder de Dios. Cuando comencé, leí el capítulo 3 de Hechos, pero ¿qué pasó en el contexto? ¿Qué pasó en el contexto? Si ustedes ven el inicio de Hechos 3, habla de la curación de un cojo y ven cómo Pedro y Juan van camino al templo, y ese era el mismo Pedro que había negado a Jesús. Ese era el mismo Pedro que aún acompañando a Jesús tenía algunos desbaratos, como por ejemplo cortarle la oreja a alguien, ser muy impetuoso. Dicen que Pedro tenía un temperamento bien fuerte. Pero dice que entrando al templo del Almorza estaba un cojo postrado. Y aquel Pedro, de cual muchos de nosotros hemos dicho: qué barbaridad Pedro. Dios había depositado en él poder de Dios. Las mismas cosas que Jesús hizo, Pedro ahora las estaba haciendo con Juan. Y dice que estaba el cojo sentado a la puerta del templo, esperando recibir algo de ellos. Y el cojo no estaba dentro del templo, no estaba dentro del portón, si lo podemos visualizar, no estaba dentro del portón de la iglesia. El cojo estaba afuera. Y allá afuera hay gente que espera algo de nosotros. Y es la demanda que hay de parte de la demás gente hacia nosotros, los hijos de Dios. Ahí hay una demanda que nosotros podemos hacer. Porque muchas veces nosotros vamos a la gente, visitamos familia, visitamos amigos, hacemos llamadas o publicamos cosas en redes o en el teléfono. Pero es como que les digamos que tenemos una buena noticia, pero no les decimos que es la buena noticia, ni les decimos que es para ellos. Y hay gente que está esperando que les podamos dar. Y dice que así lo quedó viendo ese cojo, ese paralítico, a Pedro y a Juan. ¿Qué le podían dar? Y ahí hay gente que está esperando que nosotros qué le podamos impartir. Y la primera parte de estos relatos que yo le contaba era para recordarles las cosas que Jesús hace, pero también para decirle que Él las quiere hacer y las sigue haciendo a través de nosotros. Y ahí hay gente que espera que usted llegue y los abrace, o que usted llegue y ponga las manos sobre ellos y ore. Jesucristo es el mismo de ayer y hoy y por los siglos. Hay gente que necesita escuchar de nosotros que un nuevo tiempo puede llegar a su vida. Que todo el dolor, que todo el quebranto, que todo el sufrimiento, que todas las cosas que ellos han padecido pueden ser rotas por el poder de Cristo a través de nosotros, de lo que nosotros hagamos. Y recuerdo que el martes pasado la hermana Delfina nos predicaba acerca de Eliseo y Naamán, pero yo meditaba también que
que Naamán se fue a Israel por alguien que prácticamente solo se menciona una vez, a causa de la sirvienta. Y muchas veces nosotros necesitamos ser eso, de decirle: hey, yo conozco a alguien que sana enfermos, yo conozco a alguien que restaura, yo conozco a alguien que puede hacerte las cosas que tú no has hecho, que todo lo que tú has gastado, que todo el tiempo que tú has invertido en algo, yo conozco a alguien que puede hacerlo. Y esa muchacha dice que era la sirvienta de la esposa de Naamán. Y así tenemos que ser. Si esa niña no hubiera abierto la boca, probablemente Naamán no hubiera sido sano. Pero nosotros necesitamos ser personas activas, necesitamos hablar, necesitamos desenvolvernos, debemos explotar lo que Dios ha puesto en nosotros. Y que esa sea una pasión por hablar, una pasión de ver lo que Dios puede hacer por aquel necesitado, de ver lo que Dios quiere hacer a través de su vida, a través del poder de su boca. Yo quiero contarles un testimonio. Ayer, como a esta hora, me escribe una amiga de tiempos, justamente en junio, me están avisando que es llevada en ambulancia al Seguro Social en San Pedro. Ella no sabía que estaba embarazada y empezó a desangrarse. Le internaron, el doctor le dijo que ya no iba a poder tener hijos. Y bueno, logro hablar con ella y le digo: no te preocupes, estás joven y Dios te va a hacer ver que tengas hijos. Y yo le solté esa palabra y no eran mis buenos deseos, la verdad, sino que yo sentí decírselo de parte de Dios, que Dios le iba a dar hijos. Y ayer ella me escribió y me dijo: tengo 16 semanas de embarazo. Y esas son las cosas que hace Cristo, esas son las cosas que hace Dios, esas cosas que Él sigue haciendo hoy por usted y por mí. Pero muchas veces necesitamos activarnos. Necesitamos que usted y yo salgamos afuera y solamente le digamos: hey, Dios te bendiga, déjame orar por ti. El enemigo pensó que crucificando a Jesucristo terminaría la historia. Y como le digo, Jesús se multiplicó en 11, 120, 3,000, 5,000, hasta hoy que llegó a nosotros. Y si usted me dice cómo le puedo poner hasta el título de este mensaje, y ahora nos toca a nosotros. Ahora nos toca a nosotros, y a mí me asombra porque en el libro Romanos 8 dice que la creación anhela la manifestación de los hijos. Y yo a veces me preguntaba: ¿por qué Dios no manda un ángel y le tiraba un polvito a la gente y se convertía al Señor? ¿Por qué no mandaba una lluvia? Pero Dios se quiere manifestar a través de usted y a través de mí, sus hijos, su creación, su especial tesoro. Y Dios nos ha dado tan grande privilegio. A veces yo me pongo a ver, es que Dios se la juega con uno. Y dice que nos ha hecho representantes de Él, nos ha hecho embajadores. Y nos ha hecho sus hijos. Y es una tarea, es un deber que debe haber de nosotros, de poder seguir las mismas cosas que Jesús hizo. Yo le animo a que usted le pueda soltar la esperanza a la gente, que usted le pueda dar una palabra de esperanza, una palabra de vida, una palabra de productividad a la gente. ¿Por qué? Porque Dios quiere usar su vida, Dios quiere usar mi vida. Y Dios va a cambiarle paera, Dios va a cambiar a su familia, Dios va a cambiar a su vecino a través de lo que nosotros hagamos. Y ahí habíamos hablado del noveno, hemos estado viendo desde la película, hemos escuchado mensajes acerca del poder de resurrección. Y en usted y en mí hay un poder. Y si nosotros lo utilizamos, si nosotros nos desenvolvemos a través de ese poder, cosas maravillosas van a pasar.
Isaías 61, del 1 al 5, eran las palabras. Fue el rollo que Jesucristo abrió cuando llegó al templo, que está lo mismo que está en Lucas 4, del 18 al 19. Y son las cosas que Dios quiere hacer con usted y conmigo, porque el Espíritu de Jehová está sobre usted, porque Jehová lo ha ungido a usted y lo ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Vamos a vendar a los quebrantados de corazón, vamos a publicar libertad a los cautivos, vamos a los presos a darles apertura de cárcel y vamos a proclamarles el año de la buena voluntad de Jehová. Vamos a consolar a los enlutados, vamos a ordenar a los afligidos, cambiar ese espíritu por un manto de alegría, y vamos a reedificar las ruinas antiguas. Vamos a levantar asolamientos primero y vamos a restaurar las ciudades arruinadas y los escombros de muchas generaciones. Y Jesús leyó el rollo y le dijo: yo soy. Y lo tuvieron al frente y no le creyeron. Aquellos mismos que terminaron crucificándolo. Y esto que está en Isaías 61 y en Lucas 4 son las cosas que usted y yo somos llamados a hacer, a seguir la obra que Jesucristo comenzó. Que Jesucristo comenzó. ¿Y por qué? Porque en la tierra hay un espíritu de abatimiento, hay un espíritu que está aplastando a la gente. Hay un espíritu que quiere mantener a la gente oprimida, caída, deprimidos. Y me fascina porque el enemigo creyó que la historia acababa con la muerte de Jesús, mas no sabe que Jesús nos dio una misión a nosotros y somos usted y yo los responsables de llevarla a cabo. Vamos a transformar la vida de la gente con el poder de Dios. Termino con la lectura de Hechos 10, 38. Dice: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como ese anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Jesús sigue haciéndole bien a la gente a través de usted y a través de mí. Comenzar la lectura con Hechos 3:19, donde decía: arrepentidos y convertidos. ¿Y qué es eso? Es de cambiar nuestra forma de pensar, es de cambiar nuestra forma de accionar, es de reconsiderar las cosas que hemos hecho, es de revertir cómo hemos caminado en nuestra vida, es de volvernos a Dios. Y una de las definiciones que estudié de convertidos es no solamente de volver a Dios, sino de huir a Dios desesperadamente. ¿Y cuáles son los beneficios de arrepentiros y de convertidos? Que nuestros pecados van a ser borrados, van a ser anulados, van a ser perdonados. Y también que vamos a tener un tiempo de refrigerio, un tiempo nuevo. Yo quiero que se vaya con esa palabra, que Dios quiere un nuevo tiempo para usted. Pero también Dios quiere que usted lleve un tiempo nuevo a los demás. Un tiempo nuevo, porque me encanta la frase un tiempo nuevo, me encanta la frase refrigerio, porque Dios quiere reparar cosas en su vida, Dios quiere reparar cosas en la vida de los que están allá afuera. Dios quiere hacer recuperar cosas que hemos perdido. Quiere que nosotros seamos ese brazo que ayudemos a los otros a recuperarse, a levantarse. Quiere que nosotros seamos los que traigamos un beneficio, un alivio, un consuelo a aquellos que están con dolor, a aquellos que están postrados allá afuera. Yo quiero que ahí donde esté cierre sus ojos. Oramos a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche te damos gracias por todo lo que tú has hecho, por tu inmenso amor, por la compasión que has tenido por la humanidad, por dar tu vida a cambio de la nuestra cuando no la merecíamos,
cuando muchas veces te dimos la espalda, cuando muchas veces blasfemamos en contra tuya, cuando éramos enemigos suyos, usted nos reconcilió a través de su muerte. Y hoy te damos gracias porque podemos disfrutar de tu presencia. Hoy podemos disfrutar de tu amor, hoy podemos disfrutar de las cosas buenas que usted tiene para nosotros. Hoy tenemos vida eterna, pero también hoy tenemos una vida en abundancia. Padre, yo te doy gracias por todo lo que hiciste, por todo lo que estás haciendo y por todo lo que harás. Gracias porque tú no has dejado de ser. Gracias porque la muerte no pudo vencerte. Gracias porque el sepulcro abierto está. Hoy podemos disfrutar de todas las cosas que tú haces a favor de nosotros. Y hoy queremos tomar este mensaje como un desafío, como un reto, para ir a hacer las mismas cosas que tú hiciste, para que nosotros podamos cumplir esa misión, para que nosotros podamos ser tus embajadores, tus representantes aquí en la tierra, porque tú te has de manifestar en medio de nosotros. Perdónanos porque no nos hemos manifestado, porque hemos tenido temor, porque no hemos tenido fe. Pero esta noche queremos que un nuevo tiempo venga a nuestra vida para poder manifestarnos con poder, con fuerza. Gracias, Padre, por todo lo que hiciste. Gracias por tu Hijo, gracias por la muerte, gracias por tu resurrección. En el nombre de Jesús yo te doy gracias. Así como está con los ojos cerrados, si hay alguien que quiera tener un nuevo tiempo, que esté cansado de vivir en sufrimiento, que esté cansado de lo mismo, de no hallarle sentido a la vida, de que siente que su vida está dando vueltas y vueltas y no llega a ningún lado. Si hay alguien aquí, yo le hago el llamado. Es un llamado del Padre. Esta palabra no es para condenar, es una palabra para que usted pueda volverse a Cristo, para que usted pueda tener los beneficios que la muerte y la resurrección de Cristo le da esta noche. Yo le aseguro que Dios le va a respaldar en todo lo que usted haga. Él tiene grandes promesas para su vida. Él va a estar con usted siempre, en cada momento, en cada situación. Él va a estar apoyándole. Él va a estar hombro a hombro con usted. Si hay alguien, yo le pido que repita esta oración conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche he escuchado tu palabra. Me arrepiento de mis pecados. Me arrepiento de mi forma de vivir. Pero esta noche yo te acepto como mi Señor y Salvador. Yo esta noche te recibo como el único que puede limpiar mis pecados, como el único que puede borrar mi pasado. Yo anhelo un tiempo nuevo en mi vida, anhelo un tiempo nuevo en mi familia. Hoy recibo al Espíritu Santo de Dios para que more en mí. En el nombre de Jesús. Amén.